El silencio en Pompeya aquella mañana tenía un peso diferente, una promesa fría que se agarraba a tu espina dorsal mucho antes de que el primer rayo de sol despuntara. El cielo, pálido azul lavado por cenizas, apenas aliviaba la opresiva humedad que colgaba en el aire, espeso como una cortina invisible que se pegaba a la piel. Tus pies tocaban calles cubiertas por una capa gruesa y áspera de polvo, alfombrada con fragmentos quebrados de piedra y vidrio, como si el suelo mismo susurrara una advertencia sutil. Cerca, un gato asustado rompió el silencio con un maullido lejano, y tus dedos temblaban ligeramente, apenas perceptible bajo la crudeza de la lana que rozaba tu muñeca. Mientras avanzabas, sobresalían las tiendas cerradas, sus toldos desteñidos mecánicamente desplegados, protegiendo el aire rancio atrapado adentro. El aroma del pan quemado se mezclaba con algo metálico, como si el mercado mismo se negara a olvidar las brasas frágiles que antes mantenían la vida diaria. En algún rincón, un hombre afilaba su cuchillo. El chirrido lento de la piedra contra el metal roto rompía con dificultad la quietud casi sobrenatural. En este día, que parecía uno entre muchos, la monotonía era palpable. Los sonidos se repetían ritualísticamente, pero sin la gracia de un reloj eficiente. Más bien como una vieja máquina oxidada que araña sus engranajes. Si hoy la batería del celular te desespera, imagina la ansiedad de ver la última astilla de madera tornar cenizas. Un lujo olvidado en esta Pompeya que ya no sonreía. Algunas personas barrían incansablemente el polvo grueso incrustado entre las piedras irregulares. Un intento inútil de borrar lo inevitable. Cerca de una pequeña fogata comunitaria, compartían un momento fugaz de calor y humanidad. Sus miradas buscando en el humo algún indicio de esperanza, una señal que disipara la pesadez del día. Entonces, de pronto, un silencio aún más profundo se apoderó del ambiente. El murmullo lejano de los animales cesó repentinamente y los perros, que usualmente ladraban sin cesar, callaron de golpe. Intercambiaste una mirada con un vecino. Su expresión era un espejo de la tuya. Inquietud velada bajo la rutina. En ese instante el suelo vibró apenas bajo tus pies. Un estremecimiento tan breve como un parpadeo, pero suficiente para que la atmósfera se transformara. Algo estaba por cambiar para siempre. Ey, antes que Morfeo te lleve de verdad, revisa rapidito si sigue suscrito. A algunos. Se desperdió el botón y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Deja un like suave, como una almohada, y cuenta en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por estar aquí. El estremecimiento en el suelo era apenas un susurro, pero suficiente para alterar la atmósfera, como ese último aliento que precede a una tormenta inesperada. Tus ojos se entrecerraron, escudriñando el horizonte donde las sombras de los tejados se dibujaban, recortadas contra el cielo opaco, todavía húmedo de la humedad pesada que nunca parecía querer irse. El aire, denso y pegajoso, abrazaba tu piel con una ternura metálica que sabía a cenizas. Mientras avanzabas siguiendo la calle principal, esa que alguna vez rebosó de vida y gritos de mercado, la sensación de que algo faltaba crecía como una amenaza invisible. Las persianas, que antes se habrían abierto en un ir y venir caótico de vecinos y vendedores, permanecían firmes, sin dar señales de la rutina habitual que marcaba la ciudad.
Un grupo de niños apareció más adelante. Sus rostros pálidos y cuerpos enclenques se movían con lentitud, como sombras sin peso. En sus ojos había una mezcla de miedo y curiosidad contenida, como si temieran que el silencio se rompiera en cualquier momento con algo más terrible que el simple vacío. Para ti, ellos eran un recordatorio tangible de que esta Pompeya no era ya la ciudad bulliciosa que los libros de historia contaban, sino un cuerpo suspendido a la espera de un destino inminente. Por entre las calles, el olor tenue a humo flaqueaba, pero no era el aroma familiar y reconfortante del fuego. Había algo de algo quemado a medias, un recuerdo interrumpido, como la ceniza que se niega a extinguirse del todo. La mezcla con un olor metálico, punzante y frío, parecía anunciar que la vida y la muerte cohabitaban en ese espacio estrecho. A lo lejos, un carro de madera rechinaba al moverse con dificultad, arrastrado lentamente por un par de bueyes cansados de la misma rutina. El chirrido seco de las ruedas raspando sobre las piedras se convertía en un eco fantasmal contra las paredes cubiertas de polvo y grafitis que hablaban de historias olvidadas y deseos que nunca llegaron a cumplirse. Por un momento, deseaste que ese mismo grito musical rompiera la quietud eterna, pero solo trajo consigo la sensación de pérdida aumentada, mientras mirabas hacia un pequeño grupo de ciudadanos que trabajaban incansablemente en limpiar lo que todavía podía ser salvado. Te llamó la atención una figura solitaria al borde de la plaza. Un viejo, cubierto con una capa raída, parecía dibujar en el aire con dedos temblorosos, como intentando atrapar sombras que se escapaban entre sus manos. Su rostro, marcado por el tiempo y la tristeza, reflejaba la resignación de quien ha visto demasiadas estaciones pasar sin que la esperanza florezca. El viento comenzó a moverse bajo las tapas de las tiendas cerradas, susurrando una especie de canto apagado que parecía llamar a quienes aún permanecían en la ciudad a no perder la calma. Sin embargo, ese silencio ostentoso no podía ocultar las miradas furtivas, las conversaciones entrecortadas y el temblor contenido de los cuerpos que se negaban a ceder al pánico. Tus pasos te llevaron hacia el foro, ese vasto espacio que antaño albergó debates encendidos y decisiones que cambiaron el destino de imperios. Ahora, la plaza se había convertido en una memoria estática, donde los ecos del pasado se mezclaban con el presentimiento de una tragedia venidera. Cerca de una columna resquebrajada, una mujer se unía a otros en una oración muda, sus labios apenas moviéndose en un suspiro que parecía buscar consuelo en los dioses que ya no escuchaban. De repente, un leve crujido rompió el hechizo del momento, apenas perceptible, pero suficiente para que voltearas la cabeza hacia la calle detrás del templo. Una nube oscura comenzaba a alzarse, silenciosa pero imponente, extendiéndose sobre la ciudad como una amenaza dejada a propósito por manos invisibles. El cielo, que hasta ahora había permanecido en calma sepulcral, comenzó a cubrirse con un velo de tinieblas descendentes, opacas y frías. El latido en tu pecho se aceleró, sin poder evitar que tus pensamientos viajaran a historias lejanas, relatos que hablaban de dioses enfurecidos y castigos ineludibles. Pero aquí y ahora no eran los mitos los que dictaban la escena, sino la naturaleza en su forma más cruda, implacable, imparable. Algo dentro de ti urgía a correr, a buscar refugio, pero la ciudad,
Esa Pompeya que te envolvía parecía sujetarte con dedos invisibles, como queriendo que fueras testigo de lo inevitable, de esa última página que pronto se escribiría con fuego y humo. El viento, antes susurrante, se tornó en un lamento sordo, arrastrando consigo cenizas que caían como una nevada negra sobre las ruinas dormidas. Y en ese instante, un sonido nuevo se abrió camino, un rugido profundo, macizo, creciente, que venía desde el monte cercano. La tierra parecía respirar con un dolor ancestral, respiración que pronto se convertiría en grito. Mientras mirabas fijamente la silueta brumosa del Vesubio, sabías que aquel día ya no sería como los anteriores. Todo en Pompeya estaba a punto de cambiar, y tú estabas justo en medio de ese instante que, aunque breve, rompería para siempre el hilo delicado que mantenía a la ciudad en el borde entre el recuerdo y la desaparición. Un destello incandescente, borroso al principio, comenzó a crecer en la distancia. Bajó del volcán con la calma traicionera de un animal acechante. Caía hacia abajo con la fuerza de un mar oculto que despierta. Y en ese momento, aunque nada podría prepararte, tu respiración se congeló. Algo acababa de comenzar. El destello incandescente que ascendía desde el Vesubio iluminaba el horizonte como una llama temerosa que aún no se atrevía a devorar la noche. El aire cambió de repente, haciéndose más denso, cargado ya no solo de humedad, sino de una electricidad tremulante que te erizaba la piel. El murmullo del viento se tornó en un siseo distante que parecía rozar tus oídos con promesas de cambio, urgencia, una perversa invitación al desastre. Tus pies, que hasta ese momento habían seguido la rutina de pasos cuidadosos por las calles cubiertas de polvo y escombros, ahora se detenían frente a una realidad que no dejaba margen a la duda. Algo visceral, implacable, comenzaba a reclamar esa ciudad muerta en vida. Las piedras bajo tus zapatos parecían vibrar con la furia callada del volcán, como si el suelo mismo quisiera lanzarte de vuelta al pasado como advertencia tardía. A lo lejos, el grupo de niños se dispersó en silenciosa desbandada, buscando refugio en las sombras temblorosas de las casas clausuradas. Sus figuras deshilachadas se confundían con la penumbra creciente, pero la inquietud en sus ojos era un faro imposible de ignorar. Al observarlos, el peso de la incertidumbre se hizo tangible, un nudo firmemente apretado en tu garganta que susurraba que la calma se había roto para siempre. Una corriente fría atravesó la plaza del Foro, como un suspiro exhalado por los fantasmas que aún aguardaban, invisibles pero presentes. El latido constante y sordo del volcán se hacía cada vez más pronunciado, una amenaza que se incrustaba sin prisa pero sin pausa, puente entre un pasado que se desvanecía y un futuro escrito en humo y cenizas. Mientras avanzabas, una mezcla de olores eragía el aire, el amargo del azufre y la tierra quemada, el amargo y metálico de un fuego que nunca terminó de extinguirse. Los ojos del anciano en el borde de la plaza se fijaron en ti por un instante, cargados con la melancolía de quien sabe que el fin no se puede evitar, pero se enfrenta con una dignidad que tú, en tu corazón, no podrías pretender. Sus manos frágiles dibujaban formas efímeras en el aire,
intentando atrapar un destino que se escapaba entre sus dedos temblorosos. Más allá, un grito partiría el aire si es que hubiera fuerza para ello, pero solo el silencio respondía, pesado y absoluto, mientras una sombra crecía con la ambición voraz de una bestia dormida. En la distancia, el Vesubio mostraba su verdadera cara, con descargas de fuego y nubes negras que rodaban por sus laderas. Parecía tragar el horizonte, devorar cualquier atisbo de esperanza que quedaba en la vieja Pompeya. De repente, con un estruendo sordo y un estremecimiento que recorrió tu cuerpo como un látigo invisible, la tierra gimió profunda, una voz ancestral despertando con furia contenida. Esa vibración líquida y vibrante era la columna vertebral de esta catástrofe, un recordatorio brutal de que los dioses no hacían falta para que la naturaleza dictara su voluntad. La ciudad tembló, habitantes y nada por igual, conscientes ya de que la rutina se había convertido en un espejismo roto. Sentiste que el calor comenzaba a subir desde el suelo, un aliento sofocante que rozaba tu piel como la respiración imprudente de un animal feroz a punto de abalanzarse. La piel se erizaba, el aire dolía ligeramente en los pulmones y en esos momentos cada segundo parecía suspendido en un hilo invisible, una pausa cruel antes del caos. Evocaste mentalmente las historias que de niño te contaban sobre este momento. Villas reducidas a cenizas, cuerpos petrificados por la prisa, familias separadas para nunca reunirse. Sin embargo, nada de eso preparaba para esta realidad concreta. Palpando las piedras tibias bajo tus pies, mientras la ciudad parecía decir adiós sin hacer ruido, sin lágrimas ni gritos. Tus sentidos se agudizaron. El olor a madera quemada se volvió más intenso, mezclado con el derechazo pegajoso y ácido del azufre. Un último haz de luz se filtró entre las nubes negras, reflejando en el polvo una especie de falso resplandor otoñal, como si el tiempo en Pompeya hubiera decidido rebobinar hacia un fin inevitable. Tus pasos buscaron dirección, un destino aunque fuese ficticio, al borde de la plaza donde horas antes contemplaste al anciano. Allí un grupo comenzó a reunirse con miradas perdidas, algunos enmudecidos por la comprensión del desastre, otros murmurando oraciones, otras plegarias apenas claras, como gestos rígidos que resistían la desesperanza. Tu corazón latía con fuerza, resonando en el pecho como los tambores de guerra que alguna vez quizá retumbaron en esta misma plaza. El rugido del volcán ya no era solo un ruido, era un monstruo vivo, creciendo, reclamando el mundo. Y mientras la primera lluvia de cenizas comenzó a caer, cargada y oscura, pensé, aquí y ahora, somos espectadores sin guión, atrapados en el preludio de una escena que ningún libro describe con justicia. Y entonces, cuando el impacto parecía justificado solo por la magnitud del momento, algo rompió la uniformidad del cielo. Un estrépito agudo, un crujido que no provenía del volcán ni del suelo. Desde una de las calles laterales, un nuevo sonido surgió, distinto, más cercano, una sombra móvil y ajena al desastre natural, con un tono urgente, casi humano, como si alguien o algo quisiera recordarte que Pompeya tenía más secretos que el fuego a punto de abrasarla. El calor creció en tu nuca, el pulso se disparó, y en el fondo de tu conciencia una pregunta punzante surgió. ¿Qué era ese ruido?
porque si la tierra rugía con furia, ese sonido parecía un llamado, una advertencia, o quizás el preludio de algo aún más terrible que la furia del Vesubio. El estrépito que emergía de la calle lateral, apenas un hilo entre los rugidos del volcán, era una nota discordante que retumbaba en tu pecho. Se sentía como un pulso extraño, un secreto que la ciudad había mantenido en sus entrañas hasta ese momento perfecto para revelar su presencia. De repente, todos los demás sonidos parecieron menguar, como si Pompeya misma contuviera el aliento. La tierra todavía vibraba con una tristeza húmeda y caliente que te hacía estremecer. Pero algo más hacía que tus sentidos se alzaran en alerta. Tu mirada se dirigió con cautela hacia el origen de ese ruido. De entre el polvo y las piedras, una sombra distinta se movía con paso torpe, pero decidido. Un espectro humano casi invisible bajo el peso del destino que Beta Pompeya estaba a punto de sellar. El ruido ahora se transformaba en un murmullo, pasos, jadeos, quizás un suspiro sofocado. Pero no era el eco del desastre natural, ni el susurro del viento cargado de cenizas. Era algo o alguien que aún respiraba y luchaba, ajeno al colapso inminente. El último haz de luz que se colaba entre las nubes de fuego y polvo creaba un juego de sombras en las paredes llenas de grafitis y señales olvidadas. La figura avanzaba lentamente, balanceándose a cada paso, como si el peso de la historia aplastara su cuerpo y cultura en cada movimiento. En su mano derecha se veía una cuerda áspera y en la izquierda un pequeño saco cuyo contenido permanecía un misterio. Tú, observador sin elección, sentiste un estremecimiento distinto, más profundo. Había vida, respiración y un propósito. Mientras la figura cruzaba la plaza del foro, el viento levantaba polvo que danzaba con la luz mortecina, llenando el aire con partículas que raspaban tu garganta. Un murmullo colectivo, casi inaudible pero presente, parecía surgir de los pocos ciudadanos dispersos que contemplaban ese recuerdo moribundo de ciudad. Después del silencio absoluto que había reinado, las voces se mezclaban con súplicas y rezos, movimientos de manos que luchaban contra una fe resquebrajada. El viejo que habías visto anteriormente dejó de dibujar en el aire y sus ojos opacos se clavaron en la figura. Había un reconocimiento en su mirada, no de esperanza, pero sí de entendimiento resignado. Era como si ese hombre, con sus años y penas, supiera que aquello que entraba a la plaza cargaba consigo un mensaje, o quizá la última fragmento de resistencia de Pompeya. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, como si la misma atmósfera intentara detener ese avance. El olor a azufre se hacía cada vez más intenso, un perfume que azotaba la piel con la crudeza metálica de la muerte anunciada. El volcán, furioso en la distancia, emanaba una luz anaranjada que parecía devorar la noche, mientras el cielo se teñía de un rojo oscuro que no prometía ninguna aurora. Avanzaste, siguiendo a la figura, sin saber exactamente por qué. Cada músculo de tu cuerpo estaba tenso, consciente de que estabas pisando hilos invisibles entre la vida y la condena. La ciudad, con sus piedras rotas y sus murallas a punto de caerse, era un campo de batalla sutil entre el ayer moribundo y un presente que clamaba por cambio. Pero aquí,
En este instante, parecía ser el único capaz de notar la fragilidad de ese limbo. El reloj invisible marcaba un compás ralentizado y feroz, y aunque las quejas y silbidos del Vesubio seguían su himno sombrío, tus oídos captaron un segundo sonido, algo metálico que caía al suelo con un eco seco, un toque desentonado en el concierto de destrucción. La figura se detuvo y arrojó al suelo un objeto pequeño que rebotó con un tintineo quebrado. Al acercarte un poco más, lograste distinguirlo. Una pequeña llave oxidada, casi olvidada, que debía abrir una puerta abandonada, esconder un secreto o quizá, solo quizá, ofrecer una última oportunidad. Durante un breve instante, el tiempo pareció doblarse. La lluvia de cenizas disminuyó su furia, y el frío abrazó la piel con un aliento helado, como si un respiro del viento quisiera calmar aquello que estaba por llegar. El sonido del volcán bajó de volumen, y el silencio se hizo casi tangible, una pausa inquietante entre la furia desatada y el chillido final. Y entonces la sombra que te seguía se inclinó hacia adelante y bajó la cabeza, como si aceptara que el momento había llegado. No había palabras entre ustedes, solo una decisión muda de enfrentar lo inevitable. Las miradas se cruzaron por fin, y en ella había algo que no esperabas: desafío. Justo cuando las primeras grietas comenzaron a abrirse en el suelo cercano, serpenteando con un siseo que parecía vivo, un grito ahogado emergió de lejos. No era un grito de terror, sino un llamado urgente, una advertencia. Parecía venir de lo profundo de la ciudad, un lugar donde el polvo aún no había reclamado los secretos más oscuros. Tus ojos se abrieron más, intentando captar esa nueva luz que penetraba entre las nubes de ceniza. Allí, entre las sombras y destellos, algo se movía, algo que no pertenecía ni al volcán ni a la ciudad, como si Pompeya escondiera, bajo sus ruinas y su polvo, un espectro dispuesto a cambiar el destino combustible que la naturaleza había decidido escribir. Y en ese momento, justo antes de que la tierra se partiera, un temblor final estremeció tus huesos y la figura desapareció en la neblina blanquecina de cenizas, mientras una voz susurraba en el viento: no todo está perdido. Las lenguas de fuego lamieron la oscuridad, y una pregunta ardiente nubló tus pensamientos. ¿Qué más esperaba bajo la sombra ardiente del Vesubio? La mirada fija en la pequeña llave oxidada te persigue como si fuera la última certeza en medio del apocalipsis silencioso. El peso de sus años y la promesa áspera del metal desgastado te arremeten la piel. Un recordatorio tangible de que en Pompeya, hasta en sus últimas horas, la historia sabía escribir sus propios acertijos. El suelo tembló otra vez, esta vez en un pulso más consciente, como si el volcán respirara con una cadencia animal, más fuerte y desesperada. La lluvia negra que caía ahora era tan gruesa que picaba en la cara como la arena en medio del viento del desierto, recordándote que el cielo ya no era amigo, sino un enemigo abrasante, cubierto de cenizas. De pronto, la sombra que te seguía se detuvo frente a ti. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas cargadas de un silencioso pacto. La figura deshizo el saco que portaba y con manos temblorosas extrajo un pequeño pergamino. En ese instante, la frágil luz que quedaba hizo bailar las letras borrosas que parecían tener vida propia, anudadas a un secreto que parecía querer contagiarte su gravedad.
La idea de huir se estrelló una vez más contra la realidad de esta ciudad suspendida. No había espacio para escapes efectivos, ni promesas de fortunas futuras. Solo este momento y la incómoda urgencia de entender qué era aquello que se escondía tras aquella llave y aquellas letras temblorosas. La ansiedad rozaba tu garganta, pero un aliento profundo te recordó que respirar en Pompeya era un acto de valentía. Por encima de ti, el Vesubio rugía como un monstruo despertando. Su furia no se limitaba a la tierra. El aire vibraba con una tensión casi eléctrica, y el polvo que cubría el suelo ahora era una alfombra de una amenaza que se expandía con la velocidad del olvido. El callejón detrás de ti comenzó a sacar sombras más densas, movimientos que ya no provenían de la ciudad, sino de figuras que se aferraban a su último resplandor. Con el pergamino en la mano, la figura trazó en el aire un gesto lento, casi reverencial, y reveló que las palabras contenidas no eran una simple nota, sino un mensaje arcaico que hablaba de un posible refugio oculto bajo las cenizas. La idea sonaba a una broma cruel del destino, como si Pompeya te ofreciera un último golpe de ironía. La esperanza, contenida en un secreto enterrado. Tus dedos rozaron la rugosidad del pergamino, mientras alzabas la vista hacia las casas desmoronadas, las calles cubiertas por el manto implacable, que pronto reclamaría todo. Dentro de esa desesperanza, se abrió una fisura de luz, fina y temblorosa, pero innegable. Una posibilidad distante de escapar no sólo de la muerte física, sino de la desaparición en el olvido. Un grito ahogado se quebró en la distancia, pero esta vez no fue el hollín del volcán. ¿Quién lo causó? Sino un murmullo, una promesa vacilante de vida que se resistía a extinguirse en el fragor del desastre. La ciudad parecía contener la respiración una vez más, como si se preparara para un último acto, uno que tus sentidos apenas sospechaban. El calor aumentó, una ola invisible que se deslizó lentamente desde el suelo hasta las cimas de las torres en ruinas. Era un calor que no quemaba por el momento, pero que presagió la furia a punto de desatarse. El aroma intenso de azufre mezclado con madera quemada se clavaba como una daga en la memoria. Un olor que nunca olvidarías, aunque quisieras. A tu alrededor, la gente comenzó a moverse con una urgencia nueva, pero no desordenada. Eran movimientos meticulosos, casi rituales, manos que recogían objetos, alzaban miradas y compartían silencios. La figura con el pergamino avanzó hacia un portal de piedra roto, uno que décadas atrás habría sido simplemente una ruina más, pero ahora parecía la puerta que escondía la última posibilidad. Cuando la llave oxidada finalmente rozó el ventanal atorado por el tiempo, un clic tan sutil pero decisivo resonó en el aire pesado. Era una nota dulce en la sinfonía de destrucción que ya pulsaba desde el corazón de Vesubio. Una puerta vieja que se abría, una promesa aún por cumplir. El cielo se tornó aún más oscuro. Un manto rojizo desgarrado por el brillo incandescente de la lava que comenzaba a deslizarse con una paciencia voraz por las laderas lejanas. Aquel brillo no era solo fuego, era una llamada, un anuncio de finales y comienzos. Entrelazados en una danza que solo aquellos dispuestos a enfrentar la oscuridad podían entender. La sombra que te había acompañado desapareció detrás de la puerta abierta, la cual reveló una escalera descendente, una boca en la tierra que invitaba a sumergirse en el olvido para buscar la salvación.
Tu pecho se expandió y contrajo rápidamente, cada latido un tambor que marcaba el ritmo de una decisión imposible: permanecer atrapado por el destino ardiente o caer en las entrañas ocultas, donde la ciudad murmuraba sus últimos secretos. Mientras contemplabas aquel abismo, en apenas una frágil luz, una pregunta acuchilló el aire. ¿Qué esperaría allí abajo? ¿Promesas, fantasmas o quizá verdades olvidadas que reclamarían tu alma para siempre? El estremecimiento final se apoderó del suelo bajo tus pies y la puerta comenzó a cerrarse. Con una lentitud cargada de amenaza y destino, el mundo exterior se desvanecía junto con la luz, dejando solo un túnel en penumbra y una certeza que se grababa en el corazón. En Pompeya, incluso el silencio tiene voces que aún no has aprendido a escuchar. El túnel oscuro parecía absorber cada gota de luz que el exterior todavía conservaba, cediendo a una penumbra que envolvía todo en una quietud opresiva. Tus pasos resonaban entre las paredes de piedra, retumbando como un eco dejado a medias, como un susurro del pasado que intenta llegar hasta ti, aunque falte el aliento para sostenerlo. El aire bajo tierra, sorprendentemente fresco, tenía un aroma terroso, húmedo, un olor primigenio que parecía demasiado vivo en contraste con la desolación de arriba. Paredes desgastadas por el tiempo y la humedad se arqueaban ligeramente, filtrando sonidos apagados desde la superficie, el lejano retumbar del Vesubio, la caída casi inaudible de cenizas que se deslizaban por los rincones menos visibles. La figura que te condujo hasta aquí se movía con una mezcla de urgencia silenciosa y cansancio, sus ojos reflejando una luz tenue casi fantasmal. Sin pronunciar palabra, soltó el pergamino arrugado y la pequeña llave, indicándote que avanzarías solo a partir de ahora. El peso de la responsabilidad te caló hondo. En este lugar bajo Pompeya, cada instante respirado parecía un desangrar de historia que no osaba detenerse. Tus dedos rozaron el pergamino, cuya escritura ora borrosa, ora clarísima, parecía una danza codificada entre secretos apenas susurrados. El mensaje hablaba de una cámara oculta, un refugio abandonado siglos atrás, construido para momentos como este, un último aliento de esperanza preservado en la oscuridad. Pero una pregunta te golpeó con la crudeza de un golpe invisible. ¿Quién dejó ese mensaje? ¿Y por qué estaba dirigido a ti? Un peso invisible oprimía el pecho. La tormenta de cenizas seguía respirando en la superficie, y un coro lejano de susurros parecía ascender con el viento subterráneo. No era simplemente el rugido del volcán, sino un tejido de voces atravesando el tiempo, como si Pompeya misma clamara en un idioma olvidado. Avanzaste. La estrechez del túnel cedió ante una cámara abierta, aún sostenida por columnas gastadas por siglos. Aquí, la luz aún se colaba de una grieta del techo, creando haces que parecían brasas suspendidas entre el polvo. Un bálsamo tenue luego de la tormenta de caos. Sobre un pedestal destruido yacen fragmentos de una vasija rota, fina porcelana que alguna vez fue joya, ahora solo un testimonio frágil de belleza rota, como tú, como la ciudad que dejaste atrás. Un frío húmedo caló los huesos, pero dentro de ti ardía ese fuego último, la incertidumbre que prefiere la acción al silencio. Terminaste de desplegar el pergamino. Las instrucciones señalaban un mecanismo escondido, una llave para desencadenar una puerta secreta. La idea de que Pompeya guardaba algo más que cenizas y muertos era seductora, casi una burla, un susurro que desafiaba a la naturaleza con fe humana. Tus dedos buscaron la llave oxidada,
Su mango era áspero, frío, y al sentir su forma reconocible, un relámpago recorrió tu piel. El corazón se aceleró con promesas y miedos. No sabías qué hallarías al otro lado, pero la idea de quedarte inmóvil ya no era una opción. Un ruido bajo, una leve vibración, anunció que la llave encajaba justo donde el pergamino señalaba, una piedra tallada con símbolos borrosos. El clic al girar la llave fue seco, una nota solitaria que rompió la sinfonía del silencio en el refugio olvidado. Una grieta emergió como boca hambrienta, invitándote a adentrarte en un misterio tejido entre tiempo y polvo. Oscuridad engulló la entrada, mientras descendías una escalera de piedras irregulares. Cada paso, un latido más fuerte en tus oídos. Una mezcla de expectación y temor recorrió tu espalda como un pulso frío. Algo dentro de esa penumbra parecía respirar contigo, una presencia antigua que no había cedido al olvido ni a la tragedia. De repente, un destello brillante iluminó algo al final del corredor. Una pequeña cámara, adornada con frescos apenas visibles, donde la luz de tus pasos parecía despertar figuras congeladas en una eternidad muda. Figuras que no murmuraban lamentos, sino una historia grabada en silencios, una resistencia que desafiaba el olvido y la ceniza. En el centro, un cofre cerrado, cubierto de polvo y telas deshilachadas, esperaba. Tus manos temblaron al tocarlo. La ciudad podía arder en llamas y hundirse bajo miles de toneladas de tierra, pero en este resguardo oculto aún latía su corazón secreto. Un leve murmullo llegó a tus oídos, casi un susurro, quizás un eco de voces antiguas o solo tu imaginación jugando con el viento bajo tierra. Sin embargo, transportaba una promesa que aún en la combustión última, Pompeya no sería solo un recuerdo inerte, sino un enigma vivo. La inquietud creció con la certeza de que la habitación no estaba sola. Un leve movimiento a tu lado, una sombra que parecía más sólida que humo, un aliento cercano que no debería estar allí. Era la presencia que intentaba guiarte, o el último presagio de lo inevitable acechando tras la curiosidad. Mientras tus dedos rozaban el cofre, el suelo vibró violentamente. Un aviso brutal. La cascada de ceniza cerca de la cámara se intensificaba, como si el volcán estuviera a punto de reclamar también este último santuario. Tu pecho se ajustó. Cada inhalación un desafío, cada exhalación una aceptación temblorosa. Sabías que lo que abrieras allí no solo revelaría secretos, sino que definiría si esta Pompeya enterrada podría respirar. Una vez más, o desaparecería para siempre bajo su manto de fuego. Pero justo cuando tus uñas se hundían en la tapa del cofre, un choque sordo resonó en la entrada del túnel, estridente y humano, perturbando la quietud antigua. Una voz áspera, desesperada, rompió el vacío, pronunciando una palabra que congeló el tiempo. No están solos. El eco de esa amenaza retumbó con la fuerza de la lava descendente. Y en ese instante, la llave oxidada pareció quemar tus dedos. El misterio bajo Pompeya había dejado de ser solo historia. ¿Quiénes o qué hablaban en las sombras del fuego? La respuesta se escondía tras la oscuridad enfurecida que se agitaba más allá del umbral. El aire en el refugio parecía pesar más que el mundo que habías dejado atrás. La oscuridad se había vuelto una capa gruesa y líquida, desplazándose lentamente hasta envolver cada rincón, cada silencio que la ciudad destruida no había podido tragar. Avanzabas con pasos controlados, conscientes,
sintiendo el pulso agitado de tus propios latidos mezclarse con ese latido antiguo que vibraba bajo tus pies, donde la tierra aún susurraba secretos que apenas se atrevían a ser escuchados. A cada paso, tus dedos rozaban las paredes, ásperas y frías como la memoria misma, y en ese contacto sentías como si Pompeya te atravesara, uniendo pasado y presente en un maremoto silencioso. La humedad penetraba en tus pulmones, dando a cada respiración un peso casi tangible, mientras las partículas diminutas de polvo parecían danzar, suspendidas entre haces de luz que se colaban por grietas esquivas del techo. El pergamino arrugado pendía de tu mano, temblando con cada movimiento. Las palabras, borrosas pero intencionadamente claras, desplegaban en tu mente el mapa de una esperanza casi irreverente, un espacio escondido bajo las entrañas de esta ciudad moribunda, un respiro que la historia había reservado para esos instantes que se negaban a desaparecer en la escarcha del olvido. Mientras descendías una escalera que crujía con la amenaza de un suspiro largo, sentiste la presencia detrás de ti, una sombra que se contorsionaba entre la penumbra. No había necesidad de palabras, y sin embargo, el silencio pesaba más que cualquier sonido. Eras parte de un teatro antiguo, donde la única audiencia era la desesperación disfrazada de valentía. El olor a tierra mojada se mezclaba con el amargo aroma del azufre lejano y un tinte metálico que arañaba la garganta. Era un frío húmedo, un abrazo rugoso que serpenteaba lento en la piel. En la blancura perlada de tu respiración se alojaba el rumor de un recuerdo. Historias contadas a media voz, de ancianos que hablaban de refugios secretos, de pasajes olvidados, de un ayer guardado entre sombras y plegarias. Al fin, el corredor se abrió ante ti. Una cámara antigua, vestida con columnas gastadas y enredaderas petrificadas que parecían susurrar cuentos sin palabras. La poca luz que escapaba por una grieta en el techo parecía suspender partículas doradas, como brasas de un fuego vacío que por un momento devolvía calor a tu piel. En el centro, un cofre dormía bajo telas deshilachadas, cubierto por el polvillo que el tiempo había depositado como una corona de cenizas. Con manos temblorosas apartaste la cubierta, cada movimiento cargado de una reverencia silenciosa. El aire parecía hacerse denso, retener las palabras que no se decían. Mientras tus dedos rozaban la madera gastada, un leve murmullo se filtró desde las sombras, tan apenas perceptible que dudaste si la mente jugaba contigo o si realmente algo vivo habitaba ese santuario. El calor subía por la escalera de piedra, un preludio lento y calculado que anunciaba la furia del Vesubio, que aún no había dejado de cantar su pesada canción. Las cenizas que filtraban desde arriba cayeron de nuevo, una lluvia oscura que parecía querer envolverlo todo en un adiós definitivo. El cofre cedió con un suspiro, revelando dentro no solo objetos de valor, sino fragmentos de una historia que defendía con uñas y dientes el derecho a la memoria. Pergaminos enrollados, pequeñas figuras talladas en marfil, amuletos que brillaban todavía con un aura vetada por el tiempo. De repente, un ruido seco junto a ti quebró la atmósfera cargada de espera. Algo o alguien se movía en el borde de tu visión, una forma que parecía casi parte del aire,
demasiado tangible para ser un simple viento, demasiado fugaz para ser vista de frente. Un frío diferente te recorrió la nuca, ese escalofrío que no trae respuestas, solo preguntas. Antes de que pudieras girar, una voz áspera rompió el silencio reverente. Apenas un susurro, pero tan cargado de urgencia que sentiste el suelo vibrar con una presión nueva, más intensa. No era un llamado desde afuera, sino una advertencia desde este mundo postergado, un susurro que envolvía la verdad, que Pompeya se negaba a soltar. No están solos. El eco de esa frase resonó, y por un instante las sombras en la cámara parecieron acercarse, alargarse, jejear con promesas o amenazas invisibles. La llave oxidada quemó tus dedos, como si estuvieras tocando la piel viva de la ciudad, y justo cuando la puerta del cofre se abría, un estremecimiento brutal sacudió el suelo. Un estrépito nuevo, claro y urgente, llegó desde la entrada del túnel. Pasos aplastantes, voces exaltadas que rompían cualquier consuelo subterráneo. La historia que pensabas controlada comenzó a desatarse en caos. El aire se cargó de electricidad y una decisión se clavó en tu espalda con la punzada helada de lo inevitable. Lo que esperaba fuera no era solo el fuego de Vesubio, sino la energía violenta de lo desconocido. Y allí, en la penumbra rota por faroles apenas vivos, algo se movió con intención. Una figura que no pertenecía ni a la ciudad ni a la naturaleza, sino a un misterio aún más profundo. El pasado, el presente y el futuro parecían converger en ese momento suspendido, donde la historia dejaba de ser solo memoria para convertirse en un desafío que reclamaba tu respuesta. El cofre se cerró lentamente, cubriendo su volcán. Los últimos suspiros del refugio oculto parecían desvanecerse, engullidos por un silencio pesado que no prometía tregua. Avanzabas con cuidado, cada paso resonando como un golpe en el corazón de una Pompeya que se negaba a caer sin lucha. La humedad seguía pegada a tu piel, húmeda y penetrante, como si el aire mismo tragara la memoria de aquellos que una vez caminaron esas calles, congelados ahora en una eternidad de cenizas y sombras. Al llegar a una bifurcación en el túnel, tus dedos temblorosos palpaban las paredes, buscando indicios, señales grabadas por manos cautelosas y desesperadas. El fuego en la distancia parecía una amenaza distante, pero su latido pesaba en el pecho con una incertidumbre que pululaba entre cada respiración. El pergamino, arrugado y frágil, aún contenía su secreto, pero cada palabra pesaba como una condena bendecida por la esperanza. Avanzaste por un corredor angosto, y el tenue resplandor de un farol moribundo reveló símbolos gastados, repetidos con una precisión casi ritual, marcas que parecían una despedida grabada en piedra. La textura áspera de la roca bajo tus uñas era un ancla entre pasado y presente, un recordatorio de que incluso el olvido no es absoluto. De repente, un leve estallido resonó a lo lejos. Diferente del retumbar acompasado del Vesubio, era un golpe seco, con el tono húmedo de la madera quebrada, un sonido que rompió el tenue hechizo del refugio y lanzó una ola de alerta a tus sentidos. Algo no estaba solo al acecho. La presencia que habías sentido antes parecía crecer, invisible y palpable a la vez. Tus pasos se apresuraron, impulsados por el aire frío que ahora parecía rasgar tu garganta con cada inspiración. El corredor se abrió súbitamente a una cámara más amplia, una sala que aún guardaba vestigios de una vida oculta, con vasijas
y objetos rotos dispuestos alrededor como guardias silenciosos de un secreto antiguo. Un olor a tierra remecido y madera quemada pendía en el ambiente, una mezcla que te golpeaba la memoria y el cuerpo con la fuerza de un recuerdo no pedido. Frente a ti, una puerta de hierro oxidado, casi devorada por el tiempo, quedó a la vista. En las paredes cercanas, frescos apenas visibles contaban historias de víctimas y supervivientes, sombras pintadas que parecían mirarte con ojos pacientes. Entre ellas figuraba un símbolo que reconociste del pergamino, un emblema olvidado, que ahora se presentaba ante ti como una llave sin contraseña. Tus manos buscaban en el saco la llave oxidada, ahora cálida contra tu piel, como si acabara de despertar de un largo sueño. La inserción en la cerradura fue un acto de fe contenida, un deseo sombrío de encontrar algo más allá de la destrucción y el polvo. Un clic seco rompió el silencio como el disparo de una promesa antigua, la puerta cediendo con un chirrido que parecía un lamento cansado. Dentro, la oscuridad parecía aún más profunda, llena de ecos que no eran sólo del pasado, sino de una corriente de vida suspendida. Avanzaste lentamente, guiado por la débil luz que se colaba desde una grieta en el techo. Piedras húmedas bajo tus pies trazaban un sendero hacia una figura que apareció en el siguiente resplandor. Un libro abierto, encuadernado en cuero curtido, sus páginas amarillentas llenas de letras que parecían latir con cada parpadeo. A tu lado, un susurro se levantó, tan cercano que casi podías sentir el aliento frío rociando tu nuca. No eras el único en ese recinto. La sombra que antes asomara ahora estaba más cerca, un guardián invisible, o quizás un espectro de esa Pompeya que luchaba por no ser solo polvo y cenizas. Tus dedos rozaron el libro con reverencia y miedo. En sus páginas, relatos de acuerdos secretos, planes escondidos bajo capas de silencio. La verdad de aquellos que enfrentaron el desastre con más que solo plegarias, historias de resistencias que no cabían en las crónicas oficiales, preservadas para aquellos que todavía escuchaban. De repente, el piso bajo tus pies vibró con insistencia renovada, una advertencia áspera y urgente. Las cenizas filtradas comenzaron a caer con mayor densidad, rodando como un velo negro que cerraba el mundo allá afuera. El fuego del Vesubio rugía con furia contenida, un monstruo hambriento que pronto llegaría hasta el santuario oculto. Pero antes que pudieras reaccionar, un choque punzante se sintió en la entrada del túnel. Pasos apresurados, ruido de armaduras, o quizás algo aún más siniestro. Una voz grave, quebrada y desconocida, cortó el aire pesado con una amenaza velada. No esperábamos visitantes. El eco de aquella voz se expandió por las paredes de piedra, y el oscuro rincón donde la sombra había habitado se tornó más palpable, como si algo o alguien se preparara para confrontarte. La llave en tu mano parecía arder, un puente entre la historia dormida y el peligro presente. Tu respiración se entrecortó, y en ese instante todo el peso de Pompeya se posó sobre tus hombros. Entre el fuego inminente, el tiempo suspendido y las sombras vivas que reclamaban su lugar. El próximo movimiento sería la línea fina entre la salvación y la perdición. Los ojos ajustaron su visión al movimiento que comenzaba a emerger desde la penumbra. Una figura alta y cubierta con harapos quemados, cuya presencia destilaba una mezcla de desesperación y desafío. En sus manos portaba un objeto brillante, una chispa inesperada en un mundo a punto de extinguirse. El calor del volcán crecía,
Pero esta batalla entre sombras y cenizas apenas comenzaba a encenderse. Y en ese instante, un pensamiento te atravesó con la fuerza de una flecha. En Pompeya el verdadero infierno no era solo el fuego, sino lo que se escondía en las tinieblas que jamás pensaste enfrentar. Y entonces la figura habló, su voz un susurro que ardía en el aire denso. Este es solo el principio. Lo que yace bajo las cenizas cambiará todo, incluso el destino que creías inevitable. El aire, pesado y denso, comenzaba a ceder a medida que la ciudad, bajo tus pies, se rendía lentamente a su destino final. En la penumbra del refugio oculto, la vibración insistente del Vesubio se transformaba en un latido que, aunque fuerte, parecía ahora un susurro lejano, como si el volcán mismo exhalara un último adiós. La llave oxidada había cumplido su promesa, y el cofre reveló no solo secretos encerrados en cuero y papel, y la imagen viva de una Pompeya que se negaba a morir completamente. Ante ti, los objetos antiguos narraban historias sin palabras, fragmentos de vidas pausadas, resistencias calladas y gestos que desafiaron la sombra del desastre. El murmullo apenas audible que llenaba la cámara adquiría ahora el tono sereno de un testamento olvidado, un eco que respiraba en el tiempo entre el polvo y el fuego. Algo en ese silencio, no solo ausencia sino presencia, te recordó que las ciudades, como las personas, encuentran en sus finales un espacio para la memoria y el renacimiento. El susurro cerca de ti persistió, y al voltear, vislumbraste la sombra que había acompañado tus pasos, más próxima ahora, menos intangible. No era un fantasma destinado a atormentar, sino un guardián silencioso, una presencia antigua que parecía querer asegurarse que esta historia no quedara relegada al olvido. Sentiste un extraño consuelo en esa compañía muda, una promesa velada de que, aunque la tierra se tragara sus secretos, ellos serían custodiados para siempre. Saliste entonces de aquel santuario subterráneo y fuiste testigo del último acto en la superficie. La lluvia de cenizas comenzó a amainar, casi como una despedida sutil, y las brumas de humo se dispersaron en los aires pálidos, dejando al descubierto un cielo claro, pincelado con los tonos dorados y rosados del amanecer tardío. El monstruo que despertó la furia, el Vesubio, dormía ahora, cansado y silencioso, como un gigante que se repliega después de su cólera. La plaza del Foro, que momentos antes parecía un espacio congelado en la incertidumbre, ahora vibraba con una nueva calma. Los pocos sobrevivientes, agrupados como sombras cansadas, compartían miradas que ya no portaban miedo. Solo la comunicación tácita entre quienes habían atravesado el umbral del fin y la esperanza. Sus voces eran bajas, sus gestos contenidos, pero en el aire flotaba la fuerza de quienes, tras perderlo casi todo, aún se aferraban a la vida. El anciano que habías visto al borde de la plaza estaba allí, apoyado en su capa raída, observando el horizonte con una melancolía que ahora se humedecía en cierta paz. Su rostro, marcado por el peso de todas las estaciones, pareció relajarse, como si hubiera aceptado que la historia había cerrado un capítulo con dignidad. Tus pasos te condujeron hacia el grupo, donde aquella figura que originalmente te acompañó en las profundidades desaparecía entre la gente, dejando una estela de misterio y esperanza. En el aire, el fragor del Vesubio había sido reemplazado por un silencio vivo que parecía decir,
sin palabras, que este no era un final cualquiera, sino un ciclo que se completaba y que permitía imaginar otro comienzo a la sombra del volcán. Mientras caminabas entre ellos, el aire ahora se sentía más ligero, aunque impregnado del recuerdo persistente del fuego y la piedra. Respirabas hondo, notando el contraste, la dureza del pasado aún marcada en las piedras, pero el pulso renovado de quienes sobrevivían, dispuestos a reconstruir, a reescribir la historia con el valor que la misma Pompeya había sembrado. Al mirar hacia el monte que resguardaba la ciudad, una sensación dulce de cierre trajo consigo un resplandor cálido. No era solo el sol que nacía, sino un símbolo de vidas que persistían, de voces que a pesar de la tragedia continuaban susurrando en la memoria del mundo. Y en el final de ese día que parecía tan cargado de desasosiego, una quietud envolvió tus sentidos. El polvo que aún flotaba se asentaba lentamente, casi como un manto protector sobre las ruinas. El silencio, esta vez, no era un vacío pesado, sino una calma reconfortante, la paz que llega después de la tormenta, una invitación a cerrar los ojos y dejar que el sueño abrace con suavidad. Imagina ese instante, el sol poniente acariciando tu piel cansada, la brisa fresca que despeina el alma, y la certeza de que aunque Pompeya dormía bajo su manto de fuego y cenizas, su espíritu comenzaba a despertar en las historias que contarías, en los ecos que la humanidad no dejaría morir. Respira profundo. Deja que esta última luz te lleve suavemente hacia un sueño, donde las cenizas se convierten en semillas y la historia en un susurro dulce que te acompaña mientras la noche cae. Pompeya ya no es solo un lugar de destrucción, sino un recordatorio perdurable, en la memoria, en la resistencia, en los secretos revelados en la oscuridad. La vida siempre encuentra su camino para renacer tranquilo, y así, con la promesa de un nuevo amanecer en el horizonte, la historia llega a su fin. Que el silencio que sigue sea la melodía que te guía al descanso, paciente y sereno, hasta la próxima historia que sus razones te traigan. Buenas noches.